Voy a contarte una historia que siempre ha estado envuelta en sombras, un nombre que cuando se pronuncia todavía provoca incomodidad, fascinación y hasta miedo. Aleister Crowley. El hombre que fue llamado la Bestia 666, el hombre más perverso del mundo, pero que también fue un poeta, un místico, un escalador de montañas, un espía, un alquimista del espíritu, y sobre todo, un provocador que rompió los moldes de su época. Pero espera, no quiero que pienses que este es un retrato simple, de esos que se repiten una y otra vez en documentales superficiales. Yo quiero que entremos en los pliegues, en las grietas, en los lugares donde su vida parece casi una novela oscura. Porque la verdad es que Crowley no solo fue polémico, fue un espejo de lo que la humanidad no se atreve a mirar. Déjame empezar por algo que casi nunca se cuenta. Antes de convertirse en la bestia, Crowley era un niño de familia estrictamente cristiana, pertenecientes a los Plymouth Brethren, un grupo puritano que veía al mundo como un campo de pecado. Desde pequeño, Aleister leía la Biblia y escuchaba sermones sobre el fin del mundo. ¿Te imaginas? Un niño al que le repetían todos los días que la carne es pecado, que el placer es condena, que el mundo está bajo la sombra del demonio. Y fue precisamente en ese ambiente donde nació la rebelión. Una anécdota brutal: cuando murió su padre, que era un predicador ambulante, Aleister tenía apenas 11 años. Ese golpe fue un quiebre, porque Crowley lo adoraba. El vacío lo llevó a preguntarse, si Dios es amor, ¿por qué me lo arrebató? Esa herida fue el inicio de su guerra contra la moral victoriana y contra la religión que lo había marcado. Ahí empezó la semilla de la bestia. Pero no quiero que me malentiendas. Crowley no era un simple anticristiano por rebeldía adolescente. Él quería descubrir lo oculto detrás de las apariencias. Quería rasgar el velo. Y en ese camino, lo llevó todo al extremo. Ahora, aquí viene algo que poca gente sabe. Crowley fue también un gran escalador de montañas, reconocido en su tiempo. Estuvo en expediciones en el Himalaya y participó en el intento de escalar el K2, en 1902. La montaña se convirtió para él en un símbolo místico, la lucha contra lo imposible, el desafío al límite humano. Imagina a un mago ocultista colgado de las cuerdas, enfrentando avalanchas. Su vida parecía diseñada para ser un mito. Y claro, todo esto se entrelazaba con su búsqueda espiritual. En 1898 se unió a la Hermetic Order of the Golden Dawn, una sociedad secreta que practicaba rituales mágicos, cábala, astrología y alquimia espiritual. Allí coincidió con figuras como W. de Yeats, el poeta, con quien tuvo fuertes choques. Imagina la escena: un joven Aleister, arrogante y brillante, enfrentándose a uno de los grandes poetas del siglo XX en rituales de magia. Esa tensión explotó y marcó su salida de la orden. Pero aquí es donde quiero detenerme un segundo y contarte algo que me parece fascinante. Cuando Crowley abandona la Golden Dawn, lo hace porque sentía que ellos se habían quedado pequeños. Demasiada ceremonia, demasiada forma, pero poca esencia. Y entonces, busca ir más allá. En México, por ejemplo, estuvo estudiando tradiciones locales. Poca gente sabe esto. Crowley estuvo en México en 1900, y se fascinó con las ruinas, con los templos, con los dioses prehispánicos. Se dice que incluso practicó rituales en antiguas pirámides. ¿Te das cuenta? No era un mago encerrado en su torre de Londres, era un hombre que se movía por el mundo absorbiendo culturas, rituales, símbolos. De ahí nace The Book of the Law, el libro de la ley, dictado supuestamente por una entidad llamada Aiwass en el Cairo en 1904. Aquí está lo más inquietante: Crowley estaba en su luna de miel con Rose Kelly, y ella, que no era ocultista, empezó a entrar en trances y le decía: ellos te esperan, debes escuchar. 3 días después, Crowley escribió lo que sería el corazón de su sistema, Telema, con su famosa frase: haz lo que quieras, será toda la ley. Y aquí hago una pausa, porque esta frase es de las más malinterpretadas de la historia. No significa libertinaje sin sentido. Para Crowley, haz lo que quieras implicaba descubrir tu verdadera voluntad, tu true will. No es hacer lo que se te antoje, sino encontrar el propósito más profundo de tu existencia y vivirlo sin distracciones. Eso es más difícil que cualquier disciplina. Pero claro, la prensa, la sociedad, los moralistas, tomaron la frase como licencia para el caos. Y Crowley, fiel a su estilo, no hizo nada por aclararlo. Al contrario, le encantaba provocar. ¿Quieres otro dato poco conocido? En su libro Magic in Theory and Practice,
Crowley menciona que la magia no es invocar demonios ni hacer trucos de feria. Él la definía como la ciencia y el arte de causar cambios en conformidad con la voluntad. Es decir, cada acción consciente que alinea tu vida con tu propósito verdadero, ya es magia. Levantarte temprano, crear una obra de arte, construir un negocio con visión, todo eso es magia en el sentido crowleyano. Y sin embargo, también hay sombras. Drogas, rituales sexuales, escándalos. Fundó la Abbey of Thelema en Cefalù, Italia, donde los rituales eran intensos, donde se mezclaban símbolos mágicos con prácticas de liberación sexual. Los tabloides lo pintaron como un monstruo, y Mussolini lo expulsó del país. Ahí se forjó su leyenda negra. Pero quiero desviarme otra vez, porque me parece clave. Mucha gente ignora que Crowley también fue espía durante la Primera Guerra Mundial. Se dice que trabajó para el servicio británico en Estados Unidos, infiltrándose en círculos alemanes. Algunos lo acusan de traidor, otros dicen que usaba su reputación de mago loco como tapadera. ¿Te imaginas a la bestia 666 jugando al espía? Eso no lo verás en un documental cualquiera. Y aquí cierro este primer tramo, porque lo que quiero que entiendas es que Crowley fue muchas cosas al mismo tiempo: poeta, escalador, ocultista, espía, libertino, místico. Reducirlo a el hombre más perverso del mundo es quedarse con la caricatura. Y lo que yo quiero es llevarte detrás de la caricatura, abrir la puerta del laberinto, y que tú mismo decidas qué tan adentro quieres caminar. Ahora, quiero llevarte a un lugar donde casi nadie se detiene. Porque si bien todos hablan del libro de la ley, pocos se sumergen en las profundidades de otros textos de Crowley. Y es ahí donde uno se da cuenta que no estamos frente a un simple excéntrico, sino ante alguien que estaba construyendo un sistema filosófico completo, a veces con lucidez brillante, a veces con un delirio que rozaba lo monstruoso. Por ejemplo, está su libro Liber 777. A primera vista parece un manual aburrido: tablas, números, correspondencias entre planetas, colores, perfumes, ángeles, letras hebreas. Pero si lo miras con otros ojos, entiendes lo que estaba intentando: construir un mapa del universo simbólico. Una especie de Google Maps del ocultismo, donde cada cosa tiene su lugar y cada símbolo conecta con otro. Para Crowley, el universo era un lenguaje cifrado, y Liber 777 era su diccionario secreto. Ahora, fíjate qué curioso, mucha gente cree que el caos gobernaba su vida, pero en realidad, su mente era extremadamente meticulosa. Era capaz de pasar horas relacionando un color con un planeta, con un metal, con un ángel cabalístico y con una carta del tarot. Todo con la idea de que, si entendías esas correspondencias, podías descifrar la realidad misma. Y hablando de tarot, ¿sabías que Crowley diseñó su propio mazo, el Tot Tarot, junto con Lady Frieda Harris? Ese mazo es considerado hasta hoy uno de los más enigmáticos, cargado de simbolismo. No es un tarot suave ni amigable, es un tarot que abruma, que exige. En la carta del ahorcado, por ejemplo, Crowley lo representa como un sacrificio no doloroso, sino como una rendición mística. Todo el mazo es como un grimorio pintado, y fue parte de su intento por dejar un legado más allá de los libros. Pero déjame desviarme, porque aquí viene una historia oscura, de esas que casi nunca se cuentan. Durante su estancia en Cefalú, en la famosa abadía de Thelema, murió un hombre llamado Raúl Loveday, un joven poeta que se había unido a la comunidad. La versión oficial fue que murió por beber agua contaminada. Pero los tabloides se lanzaron con todo: sacrificio en ritual satánico, víctima de la bestia. Fue un escándalo que marcó a Crowley de por vida. Aunque no hay pruebas de sacrificios humanos, la sombra de esa muerte alimentó la leyenda negra. Lo interesante aquí es que Crowley jamás se defendió del todo. Al contrario, jugaba con esa imagen. Sabía que ser el villano perfecto le daba poder. Y eso me lleva a una reflexión: cuánto de la bestia era auténtico, y cuánto era una máscara que él mismo alimentaba para seguir teniendo influencia. Otro dato poco mencionado: Crowley fue también un prolífico poeta. En 1898 publicó Aceldama, un libro que pocos recuerdan hoy, lleno de un misticismo sombrío. También escribió The Sword of Son, donde mezclaba humor, filosofía, crítica a la religión y referencias budistas. Sí, budistas. Porque otra faceta poco conocida es que Crowley viajó a Ceilán, hoy Sri Lanka, y practicó el budismo con maestros locales.
Pasó largas temporadas meditando, buscando el nirvana. ¿No es fascinante? El mismo hombre que luego fue retratado como un demonio, pasó horas sentado en silencio, respirando, intentando disolver el ego. Y hablando de ego, aquí hay algo que me parece magistral. En su Liber Ava, también llamado Magic, Crowley escribe sobre la aniquilación del ego como uno de los mayores trabajos del mago. Dice que el ego es una ilusión que se aferra al poder, y que la verdadera magia consiste en destruir esas ilusiones hasta que quede solo la voluntad pura. Eso, curiosamente, lo conecta con enseñanzas místicas orientales, aunque con su estilo excesivo y provocador. Ahora bien, déjame abrir un paréntesis curioso, que parece sacado de una novela de espionaje. Durante la Primera Guerra Mundial, Crowley se mudó a Nueva York y empezó a escribir en un periódico pro-alemán. A primera vista parecía un traidor a Inglaterra, pero algunos investigadores dicen que en realidad era un agente doble, trabajando para el servicio británico. Publicaba artículos absurdos, tan exagerados, que terminaban ridiculizando la causa alemana. En otras palabras, propaganda disfrazada. Nunca se confirmó del todo, pero si lo piensas, qué mejor camuflaje que ser el loco más infame del mundo. Y hablando de locura, hay un episodio que me encanta contar porque muestra su carácter provocador. En 1910, Crowley organizó una serie de rituales públicos en Londres, a los que asistían periodistas, curiosos, artistas. En uno de ellos, realizó una ceremonia con vestimentas egipcias, incienso y cánticos. La prensa lo destrozó, lo llamó farsante. Pero al mismo tiempo, esa noche fue clave. Ahí Crowley se posicionó como la bestia de cara al mundo, y la leyenda empezó a crecer como un incendio. Es interesante pensar que, en el fondo, Aleister Crowley era también un artista del espectáculo. Un performer antes de que existiera la palabra. Sabía cómo escandalizar, cómo manipular a la prensa, cómo convertir cada gesto en un acto mágico de impacto. Y sin embargo, detrás de ese show había textos profundos. Por ejemplo, en su obra The Vision and the Voice, escrita tras una serie de visiones en el desierto del Sáhara, describe encuentros con entidades que parecen salidas de otro mundo. El nivel de detalle es tan vívido que incluso investigadores modernos del esoterismo lo consideran uno de los libros más importantes del siglo XX. Pero claro, esos textos no venden titulares como La Bestia 666 sacrifica gatos en rituales. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿No será que la sociedad necesita villanos para no enfrentar sus propias sombras? Crowley fue ese villano perfecto. Pero al leer sus textos, descubres que estaba hablando de cosas que muchos otros místicos también enseñaron: trascender el ego, descubrir la voluntad verdadera, unir lo humano con lo divino. Solo que él lo hacía con un lenguaje brutal, sin anestesia, cargado de excesos. Hasta aquí, lo que quiero que te quede es la idea de que Crowley no puede reducirse a un monstruo ni a un santo. Fue ambos. Fue todos los extremos. Y quizá por eso sigue siendo tan fascinante, porque nos obliga a mirar aquello que preferimos ocultar. Hasta ahora te he hablado del Crowley explorador, del poeta, del espía, del provocador. Pero hay un territorio donde se vuelve más complejo, más polémico, y donde muchos prefieren cerrar el libro de golpe: su magia sexual. Crowley creía que la energía sexual era la fuerza más poderosa que existía. Para él, el éxtasis erótico no era solo placer físico, sino un portal hacia lo divino. En sus rituales, el acto sexual se transformaba en un sacramento, un vehículo para invocar fuerzas invisibles. Y sí, esto lo llevó a prácticas extremas, orgías ritualizadas, uso de símbolos mágicos durante el sexo, y experimentos que escandalizaban incluso a los ocultistas de su tiempo. Pero aquí hay un detalle fascinante que rara vez se menciona. Crowley decía que la energía liberada en el orgasmo era una chispa que, si era dirigida con intención, podía materializar resultados concretos en la realidad. Es decir, un mago sexual no busca el placer en sí mismo, sino el uso de ese poder para moldear el mundo. De hecho, algunos de sus manuscritos, conocidos como los Libri of Sex Magic, fueron considerados tan peligrosos que circularon de manera clandestina entre iniciados. Décadas más tarde, estas ideas influirían en movimientos como el Tantra occidental, la psicología profunda de Jung, que hablaba de la energía libidinal como fuerza creadora, e incluso en prácticas contemporáneas de manifestación. Y si hablamos de excesos, no podemos dejar afuera otro elemento inseparable de Crowley: las drogas.
Él experimentó con opio, hachís, cocaína, heroína, y también con mescalina, la sustancia visionaria derivada del peyote. En sus escritos sobre drogas no se limitaba a describir sensaciones, sino que analizaba los estados de conciencia que producían. Llegó a decir que las drogas podían ser llaves para abrir puertas internas, pero también trampas que podían destruir al mago si no eran usadas con disciplina. Lo irónico es que, aunque Crowley tenía una visión casi científica de estas experiencias, terminó cayendo en la adicción. Pasaba épocas enteras intentando dominar la heroína, sin lograrlo del todo. Esto muestra otra faceta. El hombre que buscaba controlar la voluntad universal era incapaz de liberarse de ciertos grilletes humanos. Y esa contradicción lo hace aún más humano, paradójicamente, más trágico. Pero ahora déjame desviarme hacia un terreno inesperado, la influencia de Crowley en la cultura moderna. Porque aunque murió en 1947, su sombra se alargó como un eco en la música, el arte y hasta la política. En la portada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles, su rostro aparece junto al de gurús, escritores y figuras históricas. Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, fue un obsesionado con Crowley. Incluso compró la casa de Boleskine, junto al lago Ness, donde Crowley había realizado rituales mágicos. David Bowie, en los 70, citaba sus escritos en entrevistas y canciones. Pero el caso más conocido es el de Ozzy Osbourne, que en 1980 lanzó la canción Mr. Crowley. El tema se convirtió en un himno del heavy metal, y aunque muchos fans lo tomaron como una oda al hombre perverso, en realidad era un reconocimiento a la fascinación que Crowley ejercía sobre generaciones enteras. Y no solo en la música, el cine también absorbió su influencia. Personajes de magos oscuros en películas y cómics llevan ecos de Crowley, desde Anton Arcane en Swamp Thing hasta el propio Voldemort en Harry Potter, cuya genealogía literaria remite a esa figura del mago que mezcla sabiduría y corrupción. Incluso en la política aparecen sombras. Hay quienes sostienen que figuras como Ronald Reagan o George Bush tuvieron asesores vinculados a corrientes esotéricas con raíces en la obra de Crowley. Nada confirmado, claro, pero las teorías abundan. Y aquí es donde quiero detenerme otra vez, porque me parece brutal esta paradoja. El hombre que fue perseguido, ridiculizado, expulsado de países, terminó influyendo más en la cultura que muchos de sus detractores. Sus ideas se filtraron en la música, en el cine, en la filosofía del siglo XX, en el misticismo contemporáneo. Y todo eso mientras la prensa seguía describiéndolo como la bestia más malvada del mundo. Otro detalle casi secreto: Crowley inspiró indirectamente a movimientos contraculturales como la psicodelia de los 60. Timothy Leary, el gurú del LSD, se autoproclamaba continuador de Crowley. Decía que su lema "haz lo que quieras" era la semilla del turn on, tune in, drop out. La conexión es directa, de los rituales mágicos de Cefalú al festival de Woodstock, pasando por las comunas hippies. Y aún más oculto está su eco en la filosofía contemporánea. El escritor Alan Moore, creador de Watchmen y V de Vendetta, se inspiró en Crowley para su visión del mago como artista de la realidad. Incluso la psicomagia de Alejandro Jodorowsky bebe de la misma fuente, la idea de que el ritual y el símbolo pueden transformar la vida. Pero déjame volver a un punto que me parece crucial. Crowley, a pesar de toda su arrogancia, sabía que él mismo era un personaje, que había creado un mito. Una vez escribió: para ser tomado en serio, el mago debe volverse un mito viviente. Y él lo logró. Fue un mito en vida, y un mito aún más grande en muerte. Ahora imagínate, un hombre que murió prácticamente pobre, enfermo y olvidado, en una pensión de Hastings, Inglaterra, en 1947. Sus últimas palabras, según cuentan, fueron: estoy perplejo. ¡Qué ironía! El hombre que exploró los cielos y los abismos, que habló con ángeles y demonios, que desafió a imperios, murió perplejo. Como si, al final, el misterio siguiera intacto. Y aquí me gusta hacerte la pregunta a ti. ¿No será que lo verdaderamente mágico en Crowley no fue tanto lo que hizo, sino la forma en que nos obliga a cuestionar lo que llamamos normalidad? Porque después de escucharlo, después de leerlo, el mundo ya no se ve igual. Si hasta ahora lo que te he contado parece intenso, espera a escuchar esto, porque aquí es donde Crowley se convierte casi en un personaje gótico, un protagonista de sus propias pesadillas.
Uno de los episodios más oscuros de su vida se centra en una casa, Boleskine House, en las orillas del lago Ness, Escocia. Sí, el mismo lago de la famosa leyenda del monstruo. Crowley compró esa mansión a principios del siglo XX porque, según él, las condiciones eran perfectas para realizar uno de los rituales más complejos y peligrosos de la magia occidental, la invocación del santo ángel guardián descrita en The Sacred Magic of Abramelin de Mage. Este ritual duraba meses, incluso años. Requería aislamiento total, ayunos, oraciones, sacrificios simbólicos, pureza física y mental. El objetivo, contactar con tu ángel guardián, esa entidad interior que representa tu voluntad divina. Pero, y aquí viene lo inquietante, el mismo ritual también implicaba el enfrentamiento con los demonios personales, con las fuerzas oscuras que se interponían en el camino. Crowley lo empezó en Boleskine, pero nunca lo terminó. Fue interrumpido por viajes, por asuntos de la Golden Dawn, por su propia dispersión. Y lo dejó abierto. ¿El resultado? Historias extrañas comenzaron a circular, sirvientes que enloquecían, accidentes fatales, vecinos que juraban ver sombras alrededor de la casa. La reputación de Boleskine se volvió siniestra, y hasta hoy se dice que está maldita. Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, que te mencioné antes, compró la casa en los años 70 precisamente por esta conexión. Y hasta hoy hay quienes creen que parte de las tragedias de la banda estuvieron relacionadas con la herencia oscura de Boleskine. Pero esto no es todo. Déjame contarte otra historia. Crowley solía realizar rituales en desiertos, montañas, casas abandonadas, y en varias ocasiones afirmaba haber visto apariciones demoníacas. No como metáforas, sino como presencias físicas. En The Vision and the Voice describe cómo entidades con formas monstruosas lo atacaban, como su mente era arrastrada a abismos de locura. Lo curioso es que, al mismo tiempo, insistía en que esas visiones eran necesarias, porque enfrentarse a los demonios era parte del camino hacia la iluminación. Claro, estas experiencias alimentaron las acusaciones de la prensa. Lo llamaban adorador del diablo, sacerdote satánico. Y aunque Crowley nunca fue satanista en el sentido literal, él ni siquiera creía en Satán como lo imagina el cristianismo, jugaba con la imagen de la bestia. Incluso se firmaba como To Megatherion, el gran animal, título tomado del Apocalipsis. Era como si hubiera entendido que ser odiado le daba más poder que ser amado. Y hablando de acusaciones, la más escandalosa fue la de sacrificios humanos. En Magic in Theory and Practice, Crowley escribe, con su típico sarcasmo, que el sacrificio más perfecto es el de un niño varón de gran inteligencia. Los tabloides explotaron con esa frase, tomándola como prueba de que asesinaba niños. Pero si lees el contexto, Crowley lo decía en clave simbólica. Hablaba del sacrificio de la energía sexual, el semen, en los rituales. Era provocador, sí, pero no hay evidencia de asesinatos reales. Aún así, la idea de Crowley, el asesino de niños, quedó marcada en el imaginario colectivo. Ahora, hay algo que quiero que pienses. ¿No será que Crowley era tan consciente de su personaje que escribía de manera deliberadamente ambigua para ser malinterpretado? Él mismo decía que la verdadera enseñanza debía estar velada, oculta entre símbolos. Quizá las frases más escandalosas eran anzuelos, trampas para los incautos. Y aquí regreso a lo que hace de Crowley un ícono hasta hoy, la mezcla de verdad y mito. Porque en la historia oficial es un drogadicto, un libertino, un fracasado que murió pobre. Pero en la historia subterránea es un mago que abrió portales, un filósofo que anticipó la contracultura, un visionario que entendió que la magia era en realidad psicología aplicada con símbolos. Te digo algo más, su sistema de telema influyó en la fundación de movimientos ocultistas posteriores, como la Ordo Templi Orientis, o TO, que aún existe y practica rituales basados en sus escritos. Y en pleno siglo XXI, cuando lees sus frases, siguen teniendo filo. Por ejemplo, la verdadera libertad comienza cuando dejamos de vivir para complacer a otros. Eso es Crowley puro, cortar cadenas, aunque al hacerlo, te conviertas en monstruo para el resto. Y ahora piensa, ¿qué otro personaje ha logrado ser a la vez villano y profeta, degenerado y sabio, bufón y maestro? Pocos, tal vez ninguno con tanta intensidad. Crowley es como un espejo negro, lo miras, y ves reflejado lo que más temes y lo que más deseas. Quizá por eso, cuando murió en 1947, algunos de sus seguidores lo vieron no como un final, sino como una transformación.
Decían que la bestia había regresado a las sombras, esperando otra era. Y lo cierto es que, décadas después, su nombre sigue vivo, alimentando mitos, inspirando artistas, provocando miedo. Así que la pregunta que te dejo es esta. ¿Crowley fue realmente un brujo que abrió puertas prohibidas, o fue un hombre que entendió que los símbolos son más poderosos que las armas? Tal vez fue ambas cosas. Y quizás por eso sigue siendo tan peligroso. Y mientras todo esto pasaba, Crowley no era solo un nombre que sonaba en los periódicos, era también un escritor obsesivo. Porque sí, tal vez lo viste alguna vez citado en memes o en páginas raras de internet, pero pocos han abierto de verdad sus libros. Y ahí es donde está lo denso, lo que arde. Por ejemplo, The Book of Lies. El título ya te da una pista, un libro de mentiras. Pero lo curioso es que cada capítulo parece un enigma, una especie de poema mezclado con fórmulas rituales. Y hay una historia dentro de la historia. Crowley escribió ese libro para confundir incluso a sus propios seguidores. Quería probar hasta qué punto estaban dispuestos a buscar el significado oculto detrás de cada frase. Dicen que hasta uno de sus alumnos más cercanos, Victor Neuburg, casi enloquece tratando de descifrarlo. Y lo irónico es que en un capítulo que parece una broma absurda sobre cómo freír un huevo, Crowley esconde referencias al proceso alquímico de la transmutación. Imagínate, un desayuno convertido en ritual iniciático. Eso era típico en él. Pero si hablamos de libros oscuros, hay otro que no se puede dejar pasar, Liber 777. Ese es más conocido entre ocultistas, y no es precisamente de lectura ligera. Es casi un mapa de correspondencias, números, símbolos, dioses, planetas, colores, jerarquías angelicales, letras hebreas. Todo mezclado como si fuera un gigantesco rompecabezas. Y aquí está lo que casi nadie dice. Crowley no inventó Liber 777, lo reorganizó. Lo que hizo fue tomar las enseñanzas de la cábala hermética y darles un orden que servía para su propia magia ceremonial. Era como darle a sus discípulos un Google espiritual, una base de datos para armar rituales, invocaciones, meditaciones. Y aquí es donde se pone más oscuro. Porque en esa misma época, Crowley se obsesionó con la idea de que todo, absolutamente todo en el universo, podía reducirse a números. Si un color tenía un número, si un nombre tenía un número, si un dios tenía un número, entonces todo estaba conectado. Esa fue su verdadera obsesión, demostrar que no había caos, sino un orden secreto, escondido detrás de lo que parece casualidad. Claro, esto suena profundo, pero también se vuelve peligroso cuando alguien vive solo para ver símbolos y signos en todas partes. Y Crowley lo vivió así. Te voy a contar algo que casi nadie dice. En 1909, él y Neuburg viajaron al desierto de Argelia para realizar un experimento que llamaron el trabajo de Abramelin. Se trataba de invocar y dominar entidades espirituales para conseguir el contacto con el ángel guardián. Pero lo que realmente hicieron fue mucho más extremo. Crowley, vestido con túnicas negras, trazó círculos en la arena, recitó pasajes de Liber al Bel Legis y terminó relatando visiones de demonios con cuerpos de hombres y cabezas de bestias. Y Neuburg fue testigo de todo. Se dice que nunca volvió a ser el mismo después de esas noches. Y aquí es donde quiero que notes algo. La gente lo llamaba el hombre más perverso del mundo, pero no lo era por lo que hacía en público, sino por lo que vivía en privado. Lo que pasaba en esos rituales nunca se supo completo, y lo poco que salió a la luz fue suficiente para aterrar a muchos. Pero espera, quiero que pienses en esto. ¿De dónde sacaba Crowley esas ideas? Porque sí, era creativo, pero también era un obsesivo del conocimiento antiguo. Tomó de la cábala, del tantrismo, del yoga, de la alquimia medieval, de la Golden Dawn, y lo mezcló todo en un sistema personal. Y aquí está lo más fuerte. Su sistema no buscaba la moral ni la bondad, buscaba el poder y la transformación personal. Por eso su famosa frase, haz tu voluntad será toda la ley, no era un permiso para hacer lo que quieras sin consciencia alguna, sino una sentencia brutal, encuentra tu propósito esencial, tu destino más profundo, y síguelo, aunque te destruya. Hablar de Crowley sin hablar de sus libros es como intentar descifrar un enigma sin las claves.
Sus escritos son mucho más que tinta sobre papel. Son laberintos donde lo literal y lo simbólico se entrelazan, y donde cada frase puede ser un código, una invocación o un acertijo que se activa en la mente del lector. Quiero contarte esto como si fuera una plática íntima, como si estuviéramos frente a frente y yo te dijera: mira, te voy a mostrar lo que muy pocos saben de sus libros, pero cuidado, porque una vez que entres a este terreno ya no sales siendo el mismo. El libro de la ley, Liberal Bell Legis. Este es el libro, el núcleo, el eje alrededor del cual gira toda la filosofía de Crowley, Telema. La historia ya la hemos escuchado 1000 veces. 1904, El Cairo, su luna de miel con Rose Edith Kelly, la supuesta manifestación de I Was, la voz que le dicta los 3 capítulos del libro. Pero aquí está lo interesante, no todos saben que Crowley nunca lo escribió de corrido como un manuscrito lineal, sino que lo dejó con huecos, con símbolos crípticos, con letras sueltas que parecen no tener sentido. Por ejemplo, en el capítulo 2 aparece esa famosa secuencia de letras y números: 4638 ABK24 ALGM o R3 y X2489 RPST o VAL. Crowley mismo confesó que no sabía cómo descifrarlo. Lo dejó como un enigma abierto, como si el verdadero sentido estuviera reservado para alguien más, quizás para quien pudiera vibrar en la misma frecuencia que el espíritu que lo dictó. Imagínate lo perturbador, el supuesto profeta de una nueva era, y ni él podía descifrar por completo el mensaje que le entregaban. Y aquí entra un dato poco conocido. Crowley intentó varias veces reinterpretar su propio libro, hizo comentarios marginales y hasta escribió otros textos intentando explicar lo que él mismo había recibido, pero en sus diarios íntimos admitía sentirse derrotado, como si hubiese sido apenas un canal imperfecto. El equinoccio de los dioses, The Equinox of the Gods. Este es fascinante porque no es solo una explicación del libro de la ley, sino también un intento de Crowley por darle una legitimidad casi bíblica. Publicó facsímiles del manuscrito original y narró con lujo de detalle cómo fue todo ese episodio en el Cairo. Pero lo que poca gente sabe es que en este libro él describe señales extrañas que ocurrieron en su entorno, la manera en que Rose parecía entrar en trance, como ciertas estatuas del Museo de Bulak parecían responder a lo que ella decía, y como él empezó a sentir que una fuerza externa estaba orquestando su destino. Aquí es donde la cosa se vuelve aún más oscura. Crowley aseguraba que los errores tipográficos, las palabras incompletas, las letras que parecían estar mal puestas en el texto, no eran errores. Eran pistas, eran llaves, los misterios de 777 y la Cábala. Si el libro de la ley es la revelación, 777 es el mapa para descifrarla. Este libro es como una tabla de correspondencias esotéricas donde Crowley entrelaza la cábala judía, los arcanos del tarot, las jerarquías angélicas, los dioses egipcios, hindúes, griegos, y hasta símbolos alquímicos. Parece un caos absoluto, pero no lo es. En esa maraña de asociaciones él estaba construyendo un lenguaje universal del ocultismo. El misterio aquí es doble. Primero, la obsesión de Crowley con el número 777, que según él representaba la perfección de la magia. Segundo, que este libro no está escrito como para ser leído de corrido, sino como una herramienta para entrenar la mente. Era un grimorio disfrazado de diccionario. Y fíjate en esto, muchos magos posteriores confesaron que leer 777 no era como leer un manual, sino como abrir una compuerta. El cerebro se sobrecargaba de conexiones, y empezabas a soñar con símbolos que nunca habías visto. Era como si el libro estuviera diseñado para reprogramar la mente de quien lo estudiara. El misterio de los libros no publicados. Esto es algo que pocos mencionan. Crowley dejó textos que nunca publicó en vida, algunos porque los consideraba demasiado peligrosos, otros porque simplemente eran fragmentarios. Entre esos manuscritos hay rituales incompletos, diarios de experiencias con drogas psicodélicas, y hasta fórmulas para invocar entidades que él mismo advertía. No deben ser probadas sin la debida preparación, pues llevan a la locura. Algunos de estos textos han salido a la luz en ediciones críticas, otros permanecen ocultos en colecciones privadas. Y aquí es donde el mito se entrelaza con la realidad. Hay quienes dicen que ciertos grupos ocultistas poseen esos manuscritos y los usan en secreto hasta hoy. A ver, si ya entramos en terreno de Crowley, no podemos quedarnos solo con su vida. No, Crowley era su obra, y su obra era él.
Y si en serio quieres comprender los fantasmas que lo guiaban, tienes que abrir sus libros como si fueran grimorios vivos. Muchos creen que el libro de la ley es el único eje de su doctrina, el famoso haz lo que quieras será toda la ley. Pero no, eso sería reducirlo a un cliché barato de tatuaje en el brazo de algún rebelde que ni sabe lo que significa. La verdad es que ese libro tiene capas. Por ejemplo, en el capítulo 1, cuando Nuit, esa diosa del infinito estrellado, dice, cada hombre y cada mujer es una estrella. Detrás de esa frase poética hay un misterio cósmico. Crowley lo entendía como una ecuación espiritual. Cada ser humano es un sol en miniatura, con órbita propia, y el caos del universo no es más que la danza de millones de estrellas vidas chocando, atrayéndose y alejándose. Pero espera, porque luego llegas al capítulo 3, y ahí no está Nuit. Ahí aparece Ra-Hoor-Khuit, el dios guerrero, que dice cosas tremendas, yo corto con mi espada, no hay piedad. Y entonces entiendes el contraste. Crowley plasmó un evangelio donde el amor y la guerra son la misma corriente, dos extremos de una misma verdad. Esa contradicción, ese choque, es la esencia del misterio de Liber Albel Legis. Ahora, vámonos a otro texto menos popular, The Vision and the Voice. Aquí, Crowley narra sus experiencias recorriendo los 30 Aetirs, dimensiones invisibles de la tradición enoquiana. La mayoría nunca lo lee porque es denso, casi ilegible, pero si te atreves, te encuentras con escenas tan poderosas que parecen arrancadas de un sueño febril. En una de esas visiones, Crowley entra en un plano donde ve a una mujer escarlata montada sobre una bestia de 7 cabezas, sí, la misma imagen del Apocalipsis bíblico. Pero aquí la mujer no es condenada, sino glorificada como la encarnación del deseo divino. Y es ahí donde Crowley transforma el pecado en sacramento. Ese detalle es clave. Mientras todos se desgarraban con culpa cristiana, él convertía el exceso, la lujuria, en un puente hacia lo divino. ¿Sabías que en Magic in Theory and Practice Crowley llega a definir la magia de una forma que parece casi científica? Él dice, magia es la ciencia y el arte de causar cambios en conformidad con la voluntad. Cuidado con esa frase, porque es el núcleo de toda su visión. No habla de brujas en la hoguera ni pócimas, habla de ciencia y arte, como si la magia fuera un laboratorio donde la realidad misma se tuerce. Y lo más loco, Crowley probaba sus definiciones en carne propia. Cada ritual, cada invocación, era su manera de comprobar si el universo respondía a la vibración de su voluntad. Y si quieres entrar a un misterio aún más raro, hay que mencionar Liber 777. Este libro es como una tabla periódica de la mente oculta. Ahí Crowley coloca correspondencias entre números, colores, planetas, letras hebreas, cartas del tarot, todo interconectado. Lo que parece caótico es en realidad un mapa secreto. La finalidad, que el iniciado pueda leer la realidad como un texto cifrado. Si un número se repite en tu vida, si un color aparece en sueños, si un símbolo se te cruza en la calle, con Liber 777 puedes interpretarlo como mensajes del cosmos. Es, en otras palabras, un Google místico antes de que existiera Internet. Y por supuesto, no podemos dejar fuera el Book of Lies. Ese libro es una joya, un rompecabezas diabólico. Cada capítulo es una mezcla de poemas, paradojas y símbolos. Muchos parecen sin sentidos, pero esconden claves rituales. Y aquí te va un dato poco conocido. Crowley admitió que varios de esos capítulos fueron escritos de manera que solo se comprendieran después de practicar ciertos ritos sexuales. Es decir, el libro no era para ser leído, era para ser vivido. El misterio estaba en el cuerpo, no en las páginas. Ahora piensa esto, cada uno de estos libros no es un manual estático, sino un espejo. Cuando alguien lo lee sin compromiso, no entiende nada, lo ve como un loco jugando a poeta. Pero cuando lo lee alguien en busca de verdad, esos mismos pasajes se abren como llaves que revelan pasajes ocultos. Lo que Crowley hizo fue esto: tomó la tradición esotérica de siglos, la cábala, el tarot, el cristianismo gnóstico, la alquimia, y lo entretejió todo en una nueva red de símbolos. No era un copión, era un tejedor de misterios. Y en ese tejido están las claves para entender por qué hasta hoy sigue siendo llamado la bestia más malvada del mundo, aunque en realidad, lo que él hizo fue encender antorchas en túneles que la mayoría nunca se atreve a recorrer. Cuando uno empieza a leer a Crowley,
Es casi como entrar en un laberinto. Porque al inicio parece todo muy claro. Un hombre, una mente brillante, que mezcla poesía, filosofía y ocultismo. Pero conforme avanzas, empiezas a darte cuenta de que no son solo palabras, sino llaves. Llaves escondidas. Y esas llaves abren puertas que no siempre deberías abrir. Por ejemplo, en The Book of the Lab, que según él le fue dictado por una entidad llamada Aiwass en el Cairo, 1904. Ahí, en apenas 3 capítulos, Crowley deja frases que parecen simples, casi poéticas, pero que cuando las lees con atención, son como un código. Hay una línea que dice: cada hombre y cada mujer es una estrella. A primera vista suena lindo, suena casi como astrología barata de revista, pero no. Lo que está diciendo ahí es que cada ser humano es un universo independiente, un centro de energía divina con órbita propia. Y si entiendes eso, entiendes también que para Crowley la verdadera libertad consistía en obedecer tu propia órbita, tu propia verdadera voluntad. Y aquí viene lo inquietante. En Magic in Theory and Practice, él explica que la magia no es otra cosa que la ciencia y el arte de causar cambios en conformidad con la voluntad. O sea, que si logras descubrir cuál es tu voluntad verdadera, y la ejecutas sin frenos, entonces puedes torcer la realidad misma. Esto no es fantasía de Harry Potter. Para Crowley, la voluntad era la ley suprema, y todo lo que se opusiera a ella debía ser destruido, incluso la moral común. Pero lo que más me enciende la curiosidad son sus códigos. En 777, un libro que a muchos les parece una tabla caótica de correspondencias cabalísticas, en realidad hay un mapa. Él unió números, dioses, símbolos, colores, perfumes, planetas, letras hebreas, y a simple vista parece un desorden. Pero en realidad es una arquitectura de pensamiento, un esqueleto que sostiene todo el sistema oculto occidental. Y si sabes leerlo, entiendes cómo él conectaba absolutamente todo, del tarot a la cábala, de los ángeles de Enoch a las bestias de Babilonia. Y claro, está The Book of Lies. Ese libro es una trampa. Son 93 capítulos cortos, muchos absurdos, casi como chistes zen. Pero la ironía es que el título es engañoso. En un libro de mentiras, Crowley escondió verdades. Por ejemplo, en el capítulo 69, que en sí mismo es un número cargado de simbolismo sexual, revela técnicas de magia sexual bajo el disfraz de un juego de palabras. Así era él, un maestro en ocultar lo sagrado detrás de lo vulgar, lo divino en lo profano. Lo más oscuro quizás aparece en The Vision and the Voice. Ahí, Crowley relata visiones que tuvo al explorar los 30 aetirs del sistema enochiano de John Dee y Edward Kelly. Es un libro perturbador, porque narra encuentros con seres angelicales, demoníacos y arquetípicos que parecen sacados de un sueño febril. En uno de esos pasajes describe a la mujer escarlata, un símbolo que después marcaría toda su filosofía, la mujer como portal, como sacerdotisa del deseo y del caos creador. Y lo increíble es que todo esto no está en una línea recta. Tú lees a Crowley y sientes que de repente estás siguiendo un camino, y luego te mete a un túnel, luego sales a un precipicio, luego parece que vuelves al mismo punto pero ya no eres el mismo. Su escritura está diseñada para perderte. Y perderse, en su universo, era parte del proceso de encontrarse. Y así, mientras la tinta invisible de estos pasajes se disuelve entre las páginas ocultas del tiempo, el lector comprende que no ha leído un relato, sino un espejo. Cada palabra ha sido un susurro, cada símbolo un presagio, cada imagen un umbral. No hay autor, no hay nombre, solo la voz que atraviesa los siglos como un eco que jamás se desgasta. Los misterios, entrelazados como hilos de un tapiz secreto, no se entregan en su totalidad, se insinúan, se desvanecen, se ocultan otra vez. Porque la verdad última no se escribe, se presiente. Y aquel que intente atrapar el significado final descubrirá que solo hay más puertas, más espejos, más preguntas. Quizá todo esto no sea sino un fragmento de un libro mayor, perdido entre las sombras de una biblioteca sin muros, donde cada lector escribe la siguiente página sin saberlo. Quizá no haya fin, porque todo fin es apenas un comienzo encubierto. Lo cierto es que la historia se cierra aquí, como un círculo que finge completitud, pero queda abierto, como un abismo que invita a regresar. Y en el silencio que sigue a la última palabra, la voz anónima aún susurra, imperceptible, a quien tenga oídos para escuchar. El misterio nunca concluye, porque tú mismo eres el misterio.